Al comienzo de la historia, en una ciudad del océano increíblemente próspera y hermosa, una joven acababa de terminar una batalla feroz, con rastros de sangre aún manchando su rostro, mientras miraba el escenario ante sus ojos y pensaba en silencio que esa persona era el protagonista masculino, aquel otro era el secundario, correspondientes al primer y segundo hijo de la familia de las orcas, y aquel de allá era el hermano menor, pero todos habían muerto sin poder cerrar los ojos, y ella no. Podía creer que una vez más no había logrado superar la edad de 22 años en esta vida. Este es el mundo dentro del libro sobre cómo criar niños de 20, 21 y 22 años, y ella ha regresado a este mundo 3 veces, pensando que nacer en una familia de villanos no debería ser un pecado, y encima transmigrar a una novela infantil, preguntándose si existe alguien en este mundo tan desafortunada como ella, y mientras todavía estaba inmersa en sus pensamientos, apareció una figura con una silueta increíblemente imponente, un dragón viviente también conocido como el Duque Dragón, lo que hizo que la chica apretara los dientes maldiciendo y pensando que ojalá esos perros locos no hubieran provocado al duque para que se volviera loco de esta manera, preguntándose por qué tuvieron que tocar a ese llamado Rey Dragón para que esto sucediera, cuestionando si este final es realmente apropiado para un libro de crianza infantil, maldiciendo la situación, pero de repente se detuvo al darse cuenta de que esas eran las calles de Soul y se preguntó por qué podía verlas, pensando que si avanzaba hacia allá podría regresar a casa, confirmando que realmente era su hogar, y así, al terminar su tercera vida en el libro de crianza, juró que en su próxima vida definitivamente atacaría a ese dragón. La escena cambia a otro lugar donde las personas sostenían a una niña pequeña en sus brazos y murmuraban que esa debía ser la novia del dragón, comentando que habían oído que desde que nació la niña no había despertado ningún tipo de poder, y que si era la novia del dragón probablemente sería vendida, ya que solo así sería útil para la familia. La niña frunció el ceño pensando que escuchaba todo lo que decían pero los animaba a hablar más, decidiendo que en esta vida definitivamente debía convertirse en la novia del dragón. Este es el mundo dentro del libro titulado Convertirse en la hija con enfermedad terminal del Duque Pantera Negra, donde ella había cambiado los principios para tener una vida mejor, pero el resultado fue completamente decepcionante, y en lugar de que todo terminara, se enfrentó a la repetición del regreso, sintiéndose maldita por el tiempo tras los fracasos de la primera y segunda vida. La primera vez falló por intentar seducir al protagonista masculino original, la segunda vez murió repentinamente de tétanos, y en la tercera vida, debido a su excesiva ambición, se vio envuelta en la conspiración del protagonista masculino y fue asesinada, pero antes de morir vio el poder del Duque Dragón y pensó que si obtenía ese poder podría regresar a casa, y mientras pensaba en esto, los sirvientes la llevaron a la habitación y la arrojaron sin piedad, lo que hizo que la niña gritara de dolor diciendo que debían tener cuidado, lamentando que fueran tan crueles incluso con los niños. Aunque admitió que tenía sentido porque este lugar no la necesitaba. Pero la situación aún no había terminado, pues en ese momento se escucharon pasos pesados acercándose y alguien preguntó dónde estaba, revelando que esta persona era la actual líder de la familia de las orcas, Okila Aquasiadel, quien cruzó los brazos fríamente preguntando si era esa, a lo que el sirviente detrás respondió afirmativamente llamándola jefa de familia, mientras Okila reflexionaba y la niña la miraba pensando que, si recordaba bien, hoy era el día en que recibiría su nombre. Okila se giró para preguntar sobre el poder hidráulico, THYLC, y el sirviente, sosteniendo un papel, explicó que el poder hidráulico es una fuerza especial transmitida de generación en generación en la familia de las orcas, con la cual las criaturas acuáticas pueden usar su maná incluso en tierra firme y, por supuesto, usarlo a voluntad, y cuanto más fuerte es el poder hidráulico, mayor es la capacidad de eliminar las restricciones de maná para las especies acuáticas. Okila chasqueó la lengua diciendo que tenía otra cosa inútil aquí, y cuando el sirviente preguntó qué pasaría con el nombre de la niña, Okila dijo fríamente que sería Calipso, Calipso Aquasiadel, a lo que el sirviente asintió para registrarlo, mientras Calipso miraba pensando si eso era todo, dándose cuenta de que si era ignorada así sería abandonada y moriría nuevamente, por lo que para ser vendida y convertirse en la novia del dragón debía sobrevivir al menos hasta los 10 años. Entonces, Calipso usó todas sus fuerzas para gritar, «Espera», lo que hizo que Okila se girara sorprendida preguntando qué había dicho, y Calipso continuó gritando, «Abuela», haciendo que Okila preguntara si ya sabía hablar y quién le había enseñado, a lo que la sirvienta respondió confundida que sí, que normalmente los niños de 2 años ya podían decir palabras simples, pero Okila levantó la mano señalando que normalmente los niños orca hablan lento y cecean hasta los 5 años, y luego se acercó a Calipso.
Calipso sonrió victoriosa cuando su abuela se acercó y le pidió que lo dijera de nuevo, así que Calipso dijo, abuela, y Oquila le sostuvo la barbilla comentando que no solo hablaba, sino que también escuchaba y entendía, lo que sorprendió a la sirvienta que no había recibido noticias de la niñera, mientras Calipso se reía por dentro con el orgullo de una regresora. Oquila reflexionó preguntándose si tal vez solo tenía la cabeza de un pez genio, y Calipso volvió a gritar, «¡Cabeza de pez, abuela!», haciendo sonreír a Oquila, quien la levantó diciendo que eso era bueno, que aunque su apariencia era idéntica a la de Pierrere y no tenía poder hidráulico, su cerebro se desarrollaba rápido, y le preguntó si podía demostrar que era útil. El corazón de Calipso latía con fuerza mientras levantaba suavemente la mano hacia el cabello de su abuela y sonreía, no para acariciarla, sino para agarrar un mechón de pelo con fuerza, diciendo, jaja, apretando el puño y declarando que por supuesto demostraría que podía hacerlo, diciendo, abuela, soy muy buena, con una determinación absoluta en su corazón porque estaba segura de que debía regresar a casa. La sirvienta temblaba al ver esto, pero Oquila soltó una carcajada diciendo que no. Esperaba que bajo el mando de alguien que había renunciado a la vida como Pierrere saliera algo así, y luego la bajó, lo que hizo que Calipso se molestara preguntándose por qué todos trataban a los niños igual. Oquila se dio la vuelta diciendo que estaba bien, que la dejaría pasar por ahora y que ese verano la llevaran al instituto educativo, advirtiendo seriamente que si no obtenía resultados allí la echaran de inmediato sin segunda oportunidad, mientras los ojos de Calipso brillaban pensando que esperaran y verían, que crecería rápido, se convertiría en alguien talentosa y dejaría esta familia para siempre. El objetivo era sobrevivir a salvo hasta los 10 años, pero Calipso sabía que aún era débil porque su capacidad física era demasiado frágil, pero en esta vida podría estudiar en el instituto educativo y si tuviera un tutor todo sería mucho más fácil, pensando que incluso si no entraba al instituto no significaba que no hubiera forma de sobrevivir. La sirvienta colocó suavemente a Calipso en el suelo diciendo que en una semana organizarían su traslado, y Calipso pensó que la actitud había cambiado rápidamente solo porque fue reconocida, así que le ordenó que saliera, y mientras caminaba de un lado a otro, pensó en aquel que parecía volver a todos locos por tener un poder extraordinario, alguien con una fuerza abrumadora que aterrorizaba a todos pero que tenía restringido el uso del poder hidráulico, con pasatiempos únicos y que no intervenía profundamente en las guerras de poder de la familia. Ese era su padre, Pierrere, quien no había aparecido desde que ella nació ni cuidaba de sus hermanos, lo que significaba que no podía apelar al afecto familiar con él, por lo que decidió no ser descubierta como la hija de Pierrere, pensando que aunque era débil tenía una gran fuerza y si lograba llamar su atención podría recibir ayuda, sorprendiéndose de que las cosas delirantes que dijo en su vida anterior fueran útiles. Calipso se detuvo al ver a su padre, con una brisa que resaltaba la belleza muscular de Pierrere, confirmando sin duda que ese era él, así que apretó los puños, reunió todo su valor y dijo, «Hola, tío, ¿sabes dónde está el instituto educativo?». Pensando que en sus vidas pasadas murió tan joven que no pudo ver a esta persona real, lamentando su destino de belleza desafortunada, pero Pierrere se quedó inmóvil sin siquiera responder, girando la cara para decirle que se había equivocado de lugar. Con los ojos brillantes, Calipso insistió en que debía ir allí y le preguntó si podía llevarla, pero Pierrere volvió a girarse diciendo que no quería y que fuera por el camino opuesto. Así que Calipso intentó trepar para sentarse junto a él pensando que nada era fácil y preguntándose cómo acercarse, decidiendo ofrecerle algo de comer, entregándole un trozo de pastel y diciendo, «Oye tío, esto es fruta seca, ¿quieres un trozo?». Pero Pierrere la ignoró nuevamente, así que sin otra opción Calipso se comió el pastel ella misma, diciendo que lo olvidara y que no esperaba nada, para luego comentar que el lugar era muy silencioso y preguntarle si no tenía amigos, si jugaba allí solo todos los días y deduciendo que entonces él debía estar tan solo como ella. Al ser ignorada otra vez, Calipso le lanzó una mirada fulminante, decidiendo conformarse por hoy con haber identificado su rostro, así que saltó hacia abajo diciendo, me voy, adiós tío, nos vemos luego, y se fue corriendo con pasos pesados. Después de que Calipso se fue, Pierrere pensó para sí mismo si esa era su hija y supuso que la niña no lo conocía, mientras Calipso sacaba la lengua pensando que su padre seguramente estaba pensando eso, reflexionando que los parientes directos pueden tener algunas diferencias, pero que solo con mirarse sabía que ambos eran idénticos en personalidad, y que no había forma de que su padre no la hubiera reconocido. En ese momento, Calipso ya había regresado a la casa y se escondió a un lado, escuchando las crueles palabras que decían los sirvientes, quienes murmuraban para que se callara,
quejándose de que no tenía ningún talento y que era un desperdicio de esfuerzo cuidarla, llamándola inútil y deseando que se deshicieran de ella lo antes posible. Calipso entró en su habitación pensando en silencio que dejar a una descendiente directa de las orcas en un lugar como este era imperdonable, y sabía que si no despertaba su poder, también sería abandonada hasta morir, por lo que llegó a la conclusión de que para sobrevivir en este entorno loco necesitaba la ayuda de Pierrere, diciéndose a sí misma con confianza que con esa habilidad podría hacer que Pierrere se sintiera interesado. A la mañana siguiente, muy temprano, salió a buscar a Pierrere, pero se lamentó al preguntarse si este cuerpo débil realmente no podía hacer nada, cuestionando por qué sus hermanos mayores nacieron con un talento natural para la fuerza y el físico mientras que solo ella era así. Calipso intentó con todas sus fuerzas expulsar algo de poder, pero inmediatamente se rindió al ver que era terrible, recordando que en su vida anterior supo de la existencia de algo llamado la lágrima del dragón de agua, y que podría despertar su poder hidráulico tomando el tesoro líos de eso, pero como ahora no podía salir corriendo a buscar el tesoro de inmediato, reafirmó que acercarse a Pierrere era la prioridad absoluta. De repente, Calipso se sobresaltó al escuchar voces cercanas preguntando si era allí y si no se habrían equivocado de lugar, confirmando que definitivamente era allí, por lo que Calipso se movió lenta y sigilosamente para ver quién había llegado. Vio a un chico de cabello negro con los brazos cruzados diciendo que había oído que un nuevo descendiente había nacido allí, a lo que otro chico de cabello castaño preguntó si ya lo sabía y qué importaba, ya que de todos modos ella no podía usar el poder hidráulico y además había escuchado que sería vendida como la novia del dragón. El chico de cabello negro respondió que decían que ella había sido reconocida por la jefa de familia y que la estaban trasladando a la casa principal, advirtiendo que si no la educaban ahora, seguramente causaría problemas a Bayón. Calipso pensó para sí misma en Bayón, el hijo del tío mayor, y dedujo que si era así, esos chicos debían haberse ofrecido voluntariamente como vasallos, y dado que dependían de un sucesor con un poder fuerte, no era irrazonable que despreciaran a otros descendientes directos. El chico de cabello castaño hizo crujir sus nudillos diciendo que entonces tendrían que educarla mucho para que no pensara en otras cosas. Calipso miró hacia afuera con delicadeza, sabiendo que ahora no tenía poder y que huir así sería peligroso, pero sin querer pisó una rama seca, haciendo que los dos la descubrieran y gritaran que esa de allí era ella. Calipso, llena de ansiedad pensando que estaba perdida, se apresuró a correr, pero los dos chicos la persiguieron gritándole que se detuviera, y mientras Calipso corría jadeando, sintió que no podía aguantar mucho más porque sus fuerzas se agotaban, y finalmente tropezó y cayó. El chico de cabello castaño se acercó diciendo burlonamente que si ella era realmente una descendiente directa, comentando que se veía demasiado inmadura y preguntando cómo había sido reconocida por la jefa de familia si no podía usar el poder hidráulico, pero los ojos de Calipso destellaron con una luz fría mientras les decía que se acercaran, elogiando sarcásticamente sus palabras y preguntando si eran esos bastardos bajo el mando de Bayón. El chico de cabello negro se sorprendió preguntando si ella realmente estaba hablando o si solo él la escuchaba, cuestionando cuántos años tenía para saber hablar tan pronto, y el de cabello castaño se levantó confirmando que él también la escuchaba, preguntándose cómo pudo haber llamado la atención de la jefa de familia sin poder hidráulico, concluyendo que al final era solo un insecto que solo tenía eso para presumir. Furiosa, Calipso agarró con fuerza la mano del chico de cabello castaño y le dio un mordisco que recordaría toda su vida, haciendo que el chico agitara la mano y gritara de dolor preguntando qué demonios era eso. Calipso escupió saliva y preguntó si ya habían terminado de hablar, argumentando que si hablaban de insectos, esos eran criaturas terrestres, y llamó al chico, cabeza de pez incivilizado, por atreverse a compararla con algo de la tierra firme. Ambos chicos se echaron a reír preguntando qué decía ella, y el de cabello castaño frunció el ceño diciendo que había planeado darle un consejo, mientras Calipso ponía cara larga pensando que aunque decir algo fue divertido, ya no podía escapar, sabiendo que en una pelea de 2 contra 1 no tenía posibilidad de ganar, así que gritó preguntando si creían que su padre se quedaría quieto. Los dos se sorprendieron al escuchar eso y su expresión cambió a preocupación, tartamudeando que si era su padre entonces se refería al señor Pierrere. Calipso pensó que actualmente la lucha por la sucesión era feroz y la aparición de un descendiente reconocido no era una buena noticia, pero que esto cruzaba el límite, ya que 2 chicos grandes atacando a una niña era inaceptable. Pero el chico de cabello castaño dijo que no mintiera, cuestionando por qué el tío Pierrere se preocuparía por ella, y el de cabello negro añadió que era cierto, ya que él fue quien rechazó la invitación de la jefa de familia. Calipso, con actitud tranquila,
dijo que de qué estaban hablando, afirmando que ahora mismo estaba en camino a ver a su padre, pensando que exagerar un poco no haría daño, y continuó diciendo que se preguntaba qué diría su padre al ver cómo la trataban los subordinados de Bayón, reflexionando que en momentos como este usar a su padre como escudo era lo correcto. El chico de cabello negro trató de detener a su amigo diciendo que se fueran porque algo era extraño, pero el de cabello castaño lo empujó y avanzó diciendo que lo soltara, que antes de irse debía corregir el mal hábito de ella y hacerla pagar por haberle mordido el dedo. Calipso cerró los ojos con fuerza deseando tener el poder del agua, y de repente, una fuente de agua brotó violentamente, arrastrando al chico de cabello castaño hacia arriba y dejándolo caer como un saco de sal. El chico de cabello negro corrió preocupado hacia él diciéndole que despertara, con la voz temblorosa al mencionar que fue un remolino de agua y preguntándose sorprendido qué había pasado si se suponía que ella no podía usar el poder. Calipso, aprovechando el momento, les mostró el dedo medio diciendo burlonamente, «Coman esto», y se preguntó asombrada qué acababa de pasar y por qué había despertado el poder hidráulico de repente, pensando que eso era genial y confirmando que era un genio, pero al darse cuenta de que estaba toda sucia, decidió que no podía ir a ver a su padre así y que debía curar sus heridas primero. Pierrere, que estaba cerca, pensó para sí mismo si la niña sabía quién era él, mientras Calipso se arrastraba lamentablemente pensando que, en verdad, solo el momento de comer era el más maravilloso. Pierrere, apoyado en un árbol cercano, se quedó atónito al escuchar eso, repitiendo, ¿comer? ¿Es lo más maravilloso? Desde ese momento, Calipso intentó usar el poder del agua nuevamente, pero no sucedió nada, confirmando su predicción de que aún no había despertado completamente, y mientras se consolaba pensando que todo estaría bien, escuchó un golpe en la puerta y una voz preguntando si la princesa estaba en la habitación. Calipso se giró para invitar a pasar, y una sirvienta abrió la puerta, entró y dijo cortésmente que su nombre era Misa y que trabajaría allí desde ese día, esperando ser de ayuda para la princesa. Calipso se sorprendió gratamente al notar que había sido ascendida de señorita a princesa, y Misa continuó informándole que la fecha de ingreso a la escuela ya había sido decidida. Calipso miró a Misa pensando dónde la había visto antes, y de repente recordó que para luchar contra animales terrestres y bestias en tierra firme se necesitaban dos condiciones: un comandante con excelente poder hidráulico y un hombre bestia con la capacidad de encontrar fuentes de agua. En una unidad, si no había un comandante con poder hidráulico, encontrar agua era esencial, y si sus recuerdos eran correctos, en el futuro Misa poseería una capacidad muy superior, aunque ahora ella misma no lo supiera, por lo que Calipso decidió que debía recordarlo bien ya que sería muy útil. Misa preguntó a dónde planeaba ir la princesa ahora, y Calipso respondió que iba a dar un paseo, a lo que Misa, preocupada, dijo que recientemente muchos edificios se habían derrumbado y que la princesa no podía salir sola porque podría ser peligroso, ofreciéndose a acompañarla. Calipso miró a Misa, recordando a todas las personas que habían hablado mal de ella en el pasado, y luego le dijo radiantemente a Misa que eso era realmente muy amable, lo que conmovió a Misa, pero Calipso, sonriendo, le agradeció y dijo que estaría bien yendo sola. Después de eso, Calipso caminó tranquilamente hacia afuera y, un momento después, fue al encuentro de Pierrere. Lo saludó cortésmente diciendo, «Hola señor», a lo que Pierrere, con los brazos cruzados, le preguntó si se había perdido de nuevo. Calipso hinchó las mejillas y dijo, «Para nada, ¿acaso parezco muy tonta?», mientras pensaba qué debería decir para que su padre no la ignorara y le respondiera ahora. Luego, preguntó directamente, «Tío, ¿sabes usar el poder hidráulico?». Pierrere giró la cara y preguntó qué pasaría si lo supiera, y Calipso le rogó que se lo enseñara, diciendo que pensaba que él sería un buen mentor. Cuando Pierrere preguntó en qué se basaba, Calipso respondió que no lo sabía, que según su observación parecía así y que realmente quería aprender. Al ver que él no reaccionaba, preguntó, «¿No se puede?», argumentando que le estaba dando la oportunidad de criar a una discípula genio como ella. Pierrere se giró y preguntó a quién se parecía para no tener vergüenza, y Calipso, llena de confianza, dijo que seguramente se parecía a su padre, describiéndolo como un hombre súper guapo, con un poder muy fuerte y el hombre más maravilloso del mundo. Pierrere se llevó la mano a la barbilla reflexionando si realmente era un hombre así, mientras Calipso continuaba tranquilamente diciendo que él también la amaba muchísimo y que ella también lo amaba a él, pidiéndole que siempre la quisiera, confesando con preocupación que temía ser herida y que, al ser una persona débil, cuando la lastimaban solo sabía llorar. Calipso recordó sus memorias antes de transmigrar a la novela,
pensando que sus padres la amaban tanto que se olvidó de sí misma, y que nada podía reemplazar a su familia, por lo que, aunque fuera solo para volver a ver a su padre y a su madre, definitivamente regresaría a casa. Pierrere preguntó por qué no aprendía de su padre, y Calipso, cruzando los brazos, dijo que su padre estaba muy ocupado y que él parecía no tener nada que hacer, así que le pidió que la ayudara. De repente, una fuerza opresiva presionó a Calipso, haciéndola sobresaltarse al darse cuenta de que él estaba usando el poder hidráulico para presionarla. Después de recuperar el aliento, Calipso habló diciendo que más tarde iría al instituto educativo y que, si quería ser la primera allí, necesitaba poseer el poder hidráulico. Pierrere advirtió que si intentaba despertar de manera forzada podría perder la vida, pero Calipso mantuvo su confianza diciendo que la vida solo se vive una vez y que morir no importaba, añadiendo que no sabía si el instituto tenía algo que ver con el poder hidráulico, preguntándose por qué ella no lo tenía, ya que para ser la número 1, por supuesto, debía tener ese poder. Pierrere pensó para sí mismo quién estaba criando a esta niña y qué tipo de enseñanza le daban. Calipso dijo que su padre quería que ella se convirtiera en la orca más excelente, y al escuchar esto, Pierrere pensó por qué mentía incluso sabiendo que él era su padre. Calipso miró directamente a los ojos de Pierrere y le pidió nuevamente que la ayudara, pero Pierrere permaneció en silencio. Calipso se puso triste y dijo que si la miraba sabría que era muy inteligente y le pidió un poco de ayuda. Pierrere usó un poco de poder sobre la niña, pensando que significaba esa contradicción poco clara en el último momento y qué haría si lo descubrían. Luego levantó a Calipso y dijo que esa persona quería que ella fuera fuerte pero no la ayudaba en nada, preguntándole si creía que su padre realmente la amaba. Calipso sonrió con picardía y dijo que entonces ella amaba mucho a su padre, que para ella su padre era el número 1, la persona más maravillosa y fuerte del mundo. Al escuchar esto, Pierrere no dijo nada en su corazón. Pierrere bajó suavemente a Calipso y le dijo que decidiera el horario ella misma, advirtiéndole de antemano que no tendría en cuenta su edad, y le pidió que viniera a la misma hora todos los días. Calipso se quedó atónita por un momento al escucharlo, luego recobró el sentido y se alegró enormemente diciendo sí, y preguntó cómo deberían llamarse, sugiriendo, ¿le llamo maestro? Pierrere suspiró y dijo que dependía de ella, y Calipso lo siguió diciendo, entonces te llamaré maestro, pensando que como Pierrere había aceptado ayudar, el despertar del poder hidráulico era solo cuestión de tiempo y que absolutamente nunca se arrepentiría de este encuentro y decisión, nunca jamás. Recordó que en su vida anterior despertó el poder gracias a un tesoro, pero que solo despertar no era suficiente, necesitaba saber controlarlo. Afortunadamente había conocido a una persona que le enseñó a controlar su capacidad, quien argumentó que si se exponía continuamente al agua aprendería naturalmente a controlarlo, y tal vez gracias a eso aprendió rápido, aunque pensó que iba a morir en el proceso. Pierrere, con los brazos cruzados, ordenó comenzar con el contacto con el agua y le dijo que se sumergiera. Calipso preguntó confundida, sí, y Pierrere dijo fríamente que había muchos casos de despertar de habilidades cuando la vida estaba amenazada. Calipso protestó diciendo, no, pero hacer eso es, pero Pierrere le interrumpió diciendo que si no le gustaba ese método había muchos otros, y cuando Calipso preguntó cuáles eran, Pierrere enumeró algunos que básicamente eran todos difíciles, así que Calipso pidió permiso para sumergirse. Calipso saltó al agua con un splash, pensando que la intensidad del entrenamiento parecía un poco excesiva para su edad, pero que si estaba entrenando su cuerpo para soportar el poder hidráulico, lo estaba haciendo muy bien, aunque sentía algo muy vago. Sin embargo, los ojos de Calipso se cerraron gradualmente y su corazón latía muy fuerte, luego se atragantó y salió disparada a la superficie pensando que realmente iba a morir. Pierrere reflexionó un momento y preguntó si ella era un insecto que vivía bajo el agua, mientras Calipso jadeaba. Pierrere continuó diciendo que no, que incluso si fuera así, no reaccionaría a ese nivel con el estímulo, y comentó que aparte de ella, nadie tenía más potencial para despertar el poder hidráulico, ¿verdad? Calipso replicó diciendo, maestro, eso es un elogio verbal, no significa que no me duela, y además el maestro no tiene en cuenta mi edad. Pierrere respondió que si podía soportar todo ese entrenamiento, la edad no importaba. Calipso apretó los puños pensando que su padre solo decía eso, pero ella ya había sentido algo moverse dentro de su cuerpo, aunque fuera muy pequeño, pensó que aunque no era nada comparado con sus hermanos llamados genios, en esta vida estaba a punto de convertirse en alguien superior. La escena cambia a otro lugar donde alguien anunció, princesa, hemos llegado.
Calipso abrió mucho los ojos pensando que no esperaba que llegara el día en que entrara oficialmente a la academia. Recordó que en su segunda vida fue vendida de inmediato y en la tercera fue suspendida a mitad de camino, pasando por muchas tormentas. En ese momento, una persona se acercó diciendo que había escuchado mucho sobre ella y se presentó como Laila, la responsable de la gestión del nivel primario. Calipso la miró pensando que se encontraban de nuevo allí, recordando que la razón por la que dejó la academia temprano en su tercera vida fue porque cayó en una conspiración de sus parientes, y que conoció a Laila por primera vez en esa situación. A pesar de la defensa razonable de Laila, Calipso terminó siendo suspendida, y más tarde, cuando regresó a la academia tras convertirse en jefa de familia, Laila había desaparecido sin dejar rastro. Calipso se acercó y dijo cortésmente: «Encantada de conocerte, Laila». Laila, con una mirada de sorpresa, dijo que aunque había oído hablar de ella, era realmente sorprendente que con solo 3 años pudiera hablar y pronunciar tan perfectamente y comportarse tan educadamente, y pidió permiso para guiarla a su clase. Calipso caminaba detrás pensando que Laila estaba caminando a su velocidad y que le prestaba atención porque no quería que se quedara atrás, dándose cuenta de que en su vida anterior no había tenido la oportunidad de agradecerle ni una vez. Laila se detuvo, dijo: «Es aquí, entra», y tras entrar anunció a todos que prestaran atención, presentando a la princesa Calipso Aquasiadel como nueva miembro de la clase desde ese día. 2 personas allí murmuraban que la nueva princesa era realmente linda y que habían oído que hablaba muy bien, preguntándose si era cierto. Laila permaneció en silencio pensando que una orca que no puede controlar el poder hidráulico es un defecto fatal, y que debido a las características de desarrollo lento de la especie, normalmente los niños comienzan a hablar entre los 7 y 8 años, por lo que parecía que la noticia de la princesa genio elocuente no era solo un rumor, pero decidió que, si esto era solo una mentira realizada con algún truco, encontraría lo que estaban ocultando. Una chica de cabello violeta susurró: «Señorita Laila, con esto no podremos continuar con el plan de estudios actual, princesa», señalando que los niños allí solo sabían balbucear «abú abú». Calipso, apoyando la barbilla en su mano mientras jugaba con bloques, dijo: «Ah, lo siento, no juego a esos juegos de niños», y chasqueó la lengua diciendo: «Mira eso, las orcas adultas no lloran», y al recibir un dulce de plancton dijo: «Oh, ¿esto es un dulce de plancton? Gracias». Calipso se giró hacia Laila y preguntó: «¿Qué tal, Laila? ¿Necesitas más tiempo para ponerme a prueba?» Laila se sobresaltó, suspiró y dijo: «No, arreglaré para que estudies en un nivel superior». ¿Hay alguna clase específica en la que quieras estudiar? Calipso sonrió pensando que era genial, que todo iba según el plan y que este era el momento que había estado esperando. Pensó que debía hacer que su abuela se fijara en ella, así que primero definitivamente se convertiría en un genio. Luego, Calipso habló en voz alta diciendo: «Orcas de 8 años y medio. En esa clase, la mitad son aquellos que tienen la capacidad de ser admitidos y la otra mitad son los mayores del nivel básico. Es la clase que reúne a los niños más excelentes. ¿Qué tal? ¿Hay alguien en la clase que hable mejor que yo?» Laila inclinó ligeramente la cabeza y dijo: «No, princesa, usted es la más excelente. Sin embargo, debe asumir la responsabilidad de lo que elija, ¿de acuerdo?» Calipso respondió con actitud altiva: «Quieres decir que no me consideras una niña de 3 años y medio, ¿verdad?» Laila respondió: «Sí». Es sorprendente, después de que el tercer hermano de la princesa apareció en la institución, ha pasado mucho tiempo desde que me sorprendí así. De todos modos, ¿quién le habló sobre la etapa educativa aquí?» Calipso miró a las personas que estaban espiando y dijo: «Mi padre me lo enseñó, mi padre me ama mucho, ya te lo he dicho todo». Después de que Calipso terminó de hablar, el ambiente se volvió silencioso. Laila rompió el silencio diciendo que primero guiaría a la princesa a la clase que deseaba, a lo que Calipso respondió con un «de acuerdo», y luego Laila se llevó a Calipso. Mientras caminaban, Laila miró furtivamente a Calipso pensando que era de conocimiento público que el señor Pierrere nunca había visitado a su hija ni una sola vez, pero el hecho de que Calipso supiera sobre la educación significaba que la princesa y el señor Pierrere se habían conocido e interactuado, confirmando que los rumores eran más rápidos que las palabras. Laila reflexionó que, aunque Calipso aún no controlaba el poder hidráulico, con la ayuda de Pierrere, el despertar era solo cuestión de tiempo, y que esto quizás ya no era algo simple, sino la aparición de una descendiente directa de un genio,
preguntándose si no habría surgido un nuevo retador para la sucesión. Poco después, Calipso le dijo sonriendo a Pierrere que todo había ido mejor de lo que pensaba. Pierrere, confundido, preguntó qué era lo que había ido bien, y Calipso, con una sonrisa de oreja a oreja, dijo que su gran capacidad había sido reconocida favorablemente. Pierrere miró a la niña diciendo que no entendía por qué estaba tan emocionada, advirtiéndole que si no controlaba el poder hidráulico sería eliminada. Calipso, cruzando los brazos, comentó burlonamente: «Vaya maestro, mira cómo echas agua fría», pero añadió que se compadecería de él, incluso con alguien con tan pocas habilidades sociales como su maestro, porque ella era una niña de 3 años con una gran capacidad para hablar. Pierrere preguntó si quería dar una vuelta más hoy, pero Calipso evadió la pregunta diciendo que solo quería recitar poesía, aunque luego señaló que sus músculos se habían fortalecido tanto que podía romper rocas. Pierrere reflexionó que era realmente extraño, ya que aunque no podía crear agua, la capacidad física de la niña mejoraba notablemente, así que se levantó, suspiró y le ordenó que lo siguiera porque tenía un requisito para el entrenamiento. Poco tiempo después, llegaron a una mansión que se veía increíblemente hermosa, dejando a Calipso boquiabierta exclamando «¡Wow! La casa del maestro es genial», aunque miró a su alrededor pensando en secreto que, comparada con el poder de Pierrere, este era un lugar bastante miserable porque estaba fuera de la vista de su abuela. Luego llegaron al destino y Calipso, sorprendida de nuevo, preguntó: «Maestro, ¿qué es este chiquero?», a lo que Pierrere, molesto, respondió que era realmente irritante que comparara con animales terrestres. Calipso se mostró arrepentida y se disculpó, pero preguntó qué era esa habitación desordenada. Pierrere dijo que era su habitación y que a partir de ahora usarían el poder hidráulico para limpiarla. Calipso preguntó confundida: «¿Qué? ¿Hacer qué?», y Pierrere repitió que le había dicho que limpiara. Calipso continuó diciendo que había escuchado, pero preguntó si tal vez era eso, un entrenamiento para usar el poder hidráulico para volverse más fuerte cuando quisiera golpear a alguien, o si no, si el poder hidráulico tenía relación con la resistencia, o si era un entrenamiento de los sentidos. Pierrere, sospechando, dijo que a veces ella hablaba como si conociera muy bien ese poder, como si ya lo hubiera usado, diciendo que no había razón para que fuera así. Calipso puso cara larga pensando que también podría ser así, ya que en su vida anterior fue la criatura acuática más maravillosa. Luego habló diciendo que entonces tenía que reorganizarlo, comentando que terminar de limpiar eso también sería mareante. Calipso tembló de ira pensando que esa orca seguramente había olvidado que ella solo tenía 3 años, y gritó: «No quiero hacerlo», preguntando si el maestro quería que usara el poder hidráulico para limpiar. Pierrere respondió que sí, explicando que había muchas formas diferentes de aplicar el poder hidráulico. Primero era el miedo, amenazando al oponente con intimidación. Segundo, materializar el agua y controlarla a voluntad. Tercero, liberar el poder reprimido de los sirenas en tierra. Y cuarto, usar el poder hidráulico para fortalecer el cuerpo. Dijo que actualmente ella solo podía usar el fortalecimiento de poder entre esas opciones, y que si la capacidad de despertar aún no llegaba, debía usar el poder continuamente. Calipso pensó para sí misma que su padre había desordenado la habitación a propósito para entrenarla, criticando a ese extraño padre. Calipso se dirigió al maestro, mirando a Pierrere y pensando otra vez esa cara sin arrepentimiento por nada en el mundo, preguntándose si todos los enfermos eran así. El tiempo pasó rápido hasta la tarde, y Calipso preguntó: «Maestro, ¿dónde pongo esto?». Pierrere, apoyando la barbilla en su mano, dijo que lo tirara, que era un objeto inútil, pero la reacción de Pierrere demostró que era un objeto que no se podía tirar, ya que los datos de la vida anterior lo decían. Calipso guardó el pañuelo en su bolsillo y dijo que entendía y que lo tiraría, pero preguntó: «¿Pero esto no es tuyo?». Pierrere se giró y dijo que no, que era un objeto de su esposa. Calipso se sobresaltó pensando: «¡Ay, qué susto! ¿Por qué entra sin encender la luz?», reflexionando que a pesar de haber revivido y reencarnado muchas veces, todo lo que sabía sobre su madre era que también era una mujer bestia de la especie orca y que era una buena persona. Solo sabía esas 2 cosas y nada más, y no tenía intención de averiguar más. Pierrere se acercó diciendo que parecía que el trabajo era demasiado fácil, a lo que Calipso respondió sorprendida que para nada. Pierrere, cruzando los brazos, dijo que entonces se moviera rápido, preguntando si quería quedarse despierta toda la noche. Calipso frunció el ceño pensando que ese padre era realmente algo, pero admitió que, pasara lo que pasara, usar el poder continuamente le ayudaba a ganar experiencia.
sintiendo con certeza que sus músculos se desarrollaban más que cuando corría, mientras movía cosas de aquí para allá, y Pierrere sonrió inconscientemente. La escena cambia a otro lugar donde alguien informó, entonces, princesa, según su solicitud, el alojamiento se mantendrá como antes. Calipso respondió tristemente que entendía, abrazando su brazo dolorido y pensando que si regresaba sería difícil ver a Pierrere, aunque se preguntó qué entrenamiento de lavar ropa la obligaría a hacer su padre la próxima vez, pensando en dejarlo todo. En ese momento, Layla se acercó diciendo, princesa, sígame, la llevaré personalmente allí. Al ver esa actitud, Calipso se dio cuenta de que Layla era aún más educada que ayer y comentó que la princesa se había vuelto muy famosa en solo un día. Calipso preguntó sorprendida, ¿eh? Yo, y Layla respondió que parecía que la noticia se había extendido al menos a los 16 descendientes directos de la familia de las orcas. Calipso se horrorizó preguntando, ¿qué? ¿Lo de ayer ya se extendió por todas partes? Y Layla continuó diciendo que los maestros que la acompañaron ayer dijeron cada uno una palabra. Calipso preguntó con curiosidad, ¿no, son tan chismosos? Y Layla añadió que uno de ellos dijo que tenía un padre que era un pez volador. Calipso reflexionó que si era el famoso pez volador chismoso, admitía que era un evento lo suficientemente sorprendente, ya que los rumores cuanto más emocionantes son, más rápido se propagan. Calipso preguntó, ¿quieres decir que mi historia es emocionante? Y Layla se giró diciendo que para alguien, ¿no era esta una historia emocionante? Explicó que la familia de las orcas consta de unos 32 descendientes directos, con la abuela en el centro, y que si se cuentan las familias cercanas de otras especies marinas, el número es realmente enorme, y como todos eligen y apoyan a su propio sucesor, el hecho de que ella se convierta en una espina en sus ojos es natural. Layla vio a Calipso subir las escaleras, la miró de reojo y dijo que resultaba que la princesa no solo era buena en el nuevo idioma a los 3 años, sino que podía subir las escaleras fácilmente. Calipso confirmó que así era, pensando que con esa habilidad no solo podía igualar a Bayón o Asen, sino también a Bellos, el hijo del tío mayor y segundo tío, su hermano mayor, quien era conocido como el genio del siglo. Calipso cruzó los brazos y preguntó, ¿qué tal? A lo que Layla, alisándose el cabello, dijo que honestamente todas sus acciones eran muy sorprendentes. Calipso se rió, jaja, diciendo que si ya se sorprendía así sería incómodo. Un momento después llegaron al lugar, y Layla anunció que esa era la clase alfa, la clase de nivel más alto, e invitó a la princesa a entrar. Calipso preguntó a Layla si en solo un día el rumor de que era un genio se había extendido y además podía estudiar en la clase más alta, preguntando si veía que ella era buena. Layla respondió, por supuesto que es buena, y Calipso dijo con confianza, entonces transmítale eso a mi abuela, que esta es la primera vez que ve un genio así, y luego salió corriendo, haciendo reír a Layla, quien se preguntó si habría problemas, ya que las sirenas tienen las características y personalidad de la especie de la que provienen, por lo que las orcas suelen evitar pelear, amar la paz y tener gran tolerancia hacia otras especies, pero entre ellas también hay rebeldes, y esas son las orcas asesinas. La escena cambia al aula donde el informe de hoy había terminado y anunciaron que jugarían a crear formas con bloques. 2 niños lloraban diciendo, «Ick, Karen me pegó», y la maestra le recordó a Karen que no obstaculizara la clase. Karen echó la cabeza hacia atrás diciendo, «Sí, ya lo sé», quejándose de por qué jugaban juegos de niños así, y los 2 hermanos, Luca y Luba, los gemelos de Ballena Blanca, dijeron que Karen tenía razón. Karen levantó el puño diciendo que ellos aún estaban lejos de su aleta y preguntó qué querían, a lo que los gemelos asintieron diciendo, «Ese tipo está otra vez así», y Karen frunció el ceño gritando, «¿Esos 2 gemelos de Ballena Blanca van a cerrar la boca?». La maestra alzó la voz pidiendo atención y presentó a la nueva alumna, Calipso, pidiendo un aplauso. Karen se sobresaltó preguntando qué era eso, si esa era la descendiente, pensando que si era una chica seguramente. Karen recordó las palabras que escuchó a escondidas, confirmando que era la hija de Pierrere, pero que había oído que no había despertado el poder hidráulico, concluyendo que era una niña inútil y que había oído que sería vendida como la novia del dragón, pensando que era genial y preguntándose por qué alguien como Pierrere dio a luz a alguien tan inútil. La maestra miró a Calipso pidiéndole que se presentara, y Karen se rió disimuladamente pensando que solo era una niña mediocre y que la haría llorar. Calipso sonrió radiante diciendo que estaba muy feliz de conocerlos, pensando que el instituto educativo fue fundado por la familia de las orcas, un lugar que enseña la ley de la selva,
y que allí definitivamente sería la primera. Calipso comenzó a presumir diciendo, soy Calipso Aquasiadel, espero que esta clase cumpla con mis expectativas. Bajo un aplauso, la maestra dijo, vaya, vaya, ¿todos escucharon bien? Denle un aplauso a su compañera. Ahora vamos a jugar a armar rompecabezas, vuelvan a sus asientos. Apenas se sentó, Karen se acercó diciendo, vamos, rápido, esa es la descendiente, ¿verdad? Calipso cruzó los brazos y preguntó, ¿quién eres y cuántos años tienes? Karen respondió, soy Karen, 8 años. La descendiente es muy pequeña, ¿eh? Se ve muy pobre. Calipso lo miró pensando que había niños estúpidos en todas partes, y luego habló diciendo, mira esto, niño. Si eres inmaduro, no digas nada. 8 años, ¿no es la edad para pasar al nivel intermedio? Dicen que a esa edad no poder ir a la escuela intermedia es ser un tonto. ¿Cómo se llama eso? Para que sepas, tengo 3 años. Estudias en la misma clase que una niña de 3 años y no te da vergüenza. Karen gritó enojado que era absurdo, que no podían hablar hasta los 5 años, pero Calipso replicó, ¿crees que tu cerebro está a mi nivel? Karen levantó el puño gritando, tú, esta niña producto defectuoso, y lanzó un golpe, pero Calipso lo esquivó a tiempo diciendo que debería aprender modales primero. Luego, Calipso agarró a Karen por el cuello y le dio un cabezazo fuerte, haciéndolo tambalearse y caer hacia atrás. Karen se agarró la cabeza temblando y diciendo, ¿qué es eso de golpear la cabeza? Juegas sucio. Calipso cruzó los brazos diciendo, ¿qué es eso de jugar sucio? Mira la diferencia de tamaño entre tú y yo. Tampoco quería usar la violencia, pero no tenía intención de quedarme quieta soportando insultos. Además, mi padre me dijo que no anduviera por ahí y me dejara golpear. Cami, la maestra de la clase alfa, se acercó diciendo, ¿sin despertar el poder hidráulico y puede tener tal fuerza? Laila permaneció en silencio pensando que a Karen solo le faltaba cerebro, pero que en términos de fuerza era excelente, sorprendiéndose de que la princesa lo reprimiera tan fácilmente, confirmando que esta vez el asunto se extendería tanto que todos lo sabrían. Calipso estaba muy satisfecha pensando, muy bien, tal como lo planeé. Ahora estoy en esta clase. Este es un poder y una atención maravillosos. Cami dijo, vamos, siéntense niños. Una buena orca necesita ser educada diligentemente. El tiempo pasó rápido hasta la tarde de ese día. Calipso se estiró diciendo que había sido un día significativo, recordando lo que Laila dijo sobre que no necesitaba cambiar de clase y que probablemente no se quedaría en el nivel primario por mucho tiempo más. Calipso sonrió con satisfacción, y en ese momento los gemelos corrieron hacia ella gritando, princesa, princesa, princesa. Hola. Hola. La princesa salvó a nuestra clase. Dijeron que Karen había intimidado mucho a todos, pero que ella lo había derrotado, salvándolos a ellos y venciéndolo. Mirando a los gemelos, Calipso pensó, ¿son estos los hombres bestia ballena blanca? Son hombres bestia inteligentes y amables, todas las ballenas blancas son así, pero a estos niños, ¿quién tendría el corazón para golpearlos? Su cabello también es esponjoso. Calipso preguntó, ¿cómo se llaman? Y ambos respondieron al unísono, este es Luba y este es Luca, combinados somos Luca Luba. Calipso preguntó confundida, ¿Ruba? Y ambos respondieron de nuevo al unísono, Luca Luba. Calipso sonrió levemente y dijo, en el futuro cuento con su ayuda. Ustedes son los primeros en hacerse amigos míos. De repente, Calipso recordó algo y pensó, por favor, no digan nada extraño como pedir ayuda, ¿creen que eso me hará trabajar más duro? Solo haré lo que quiera hacer porque soy inteligente. Recordó que el estafador en su tercera vida también era una ballena blanca, y aunque no tuvo suerte, también era una persona inteligente. Los gemelos continuaron diciendo que debían devolverle el favor a su princesa, ya que su madre les dijo que debían tratar bien a las personas que conocían por primera vez, y por lo tanto, debían tratar bien también a su padre. Calipso respondió que no parecía ser la primera vez que decían esas cosas y preguntó por qué actuaban así de repente. Luba preguntó si la princesa estaba cansada de subir las escaleras y si todavía tenía fuerzas, a lo que Calipso respondió que no estaba cansada en absoluto.
De repente, los gemelos dijeron «Espera un momento», y salieron corriendo gritando que las ballenas ayudan a sus amigos y que a partir de hoy la princesa era su amiga. Luego, cargaron a Calipso sobre sus hombros hasta el carruaje, y ella pensó que parecía tener unos subordinados lindos. Al llegar a casa, la cara de Calipso se quedó atónita de sorpresa al ver que todos estaban allí, incluso personas que nunca había visto. Un hombre que parecía ser el mayordomo, con cabello rubio, se acercó sonriendo y dijo que era un honor conocer a la princesa. Calipso preguntó confundida qué estaba pasando, y el hombre rubio respondió suavemente que, durante su estancia en ese edificio para seguir los deseos de la princesa Calipso, habían sido asignados allí para hacer su vida más conveniente. Calipso miró a los sirvientes pensando, por eso la expresión de los sirvientes aquí es así. Muy bien, por cierto, poco a poco les encontraré las fallas a todos. Luego dijo que le gustaba mucho y que elegiría a su propia niñera, señalando a Misa como la única que había sido amable con ella, y eligiéndola especialmente como la persona que se encargaría de sus comidas. El hombre rubio preguntó confundido, ¿comidas? Se refiere a, y Calipso dijo que suponía que él no sabía que había muchos casos en los que el personal de allí ni siquiera le proporcionaba comidas decentes. El hombre rubio le interrumpió diciendo que esa era la regla de supervivencia de los fuertes, pero Calipso suspiró y dijo que ya sabía que eran las reglas de la familia de las orcas, pero preguntó si soportar baños calientes hasta el punto de quemarse también era una regla que su familia perseguía, afirmando que se sentía abandonada y abusada, y que no creía que estuviera superando una prueba. El hombre rubio se sorprendió preguntando si eso había sucedido, y Calipso continuó diciendo que definitivamente le contaría a su padre sobre esto. El hombre rubio entró en pánico preguntando si se refería al señor Pierrere, y Calipso, apoyando la barbilla en su mano, dijo que su padre tenía mucha curiosidad por ella. El hombre rubio tartamudeó pidiendo permiso para corregir la disciplina a partir de ahora, pensando que si no actuaba proactivamente tendría grandes problemas y que haría pagar a los culpables. Calipso dijo que ella estaba bien, pero que otros niños sufrirían daños, y que también le hablaría a su padre sobre ese problema. Luego tiró de la ropa de Misa y sonrió diciendo que todo había terminado y que se ayudaran mutuamente. Misa se sentó sonriendo y dijo, «Sí, princesa, haré todo lo posible». El tiempo pasó tan rápido como un perro corriendo por el campo. Misa trabajaba bajo el sol deslumbrante pensando que la señorita había dicho que era un genio. Por su parte, Calipso leía un libro mientras reflexionaba, «Ya recuerdo, en mi vida anterior la familia de las ballenas blancas fue exterminada, ¿verdad?». Recordó que los hombres bestia ballena blanca y los hombres bestia delfín eran especialmente inteligentes, pero en su tercera vida, cuando ella intervino con la familia de los delfines blancos, todo terminó en exterminio. El culpable fue el hijo de su tío, Bayón, por la simple razón de que lo habían insultado. Calipso pensó que ahora no necesitaba reunir talentos para la lucha, ya que de todos modos se iría de allí pronto, pero que debía golpear a su abuela antes de desaparecer. En ese momento, dos sirvientas se acercaron exclamando, «¿Está estudiando, princesa? Dios mío. ¿Cómo puede ser tan inteligente? Miren cómo sostiene el libro, sus manos son tan lindas». Calipso pensó, «Son tan lindas, cielos, sus voces también son lindas», pero se preocupó por cómo sería su personalidad ya que venían de la casa principal, aunque luego decidió que era una preocupación inútil. Las tres se presentaron como hombres bestia pezarenque y amigas del mismo pueblo, Ea, Viro y Da. Elogiaron a Calipso preguntando cómo podía hablar tan bien y diciendo que era linda e inteligente, incluso más que el señor Bello Sillán. Calipso se giró diciendo que se iba a dormir y que por hoy era suficiente, pidiéndoles que comenzaran saludando a su niñera Misa y que se llevaran bien. Las tres sirvientas sonrieron diciendo que ya habían trabajado allí y que era un gusto ver a Misa, a lo que Misa respondió que solo era una niñera y que hablaran con comodidad. Calipso se fue diciendo que todos se quedaran allí, que ella iba a ver a su padre, pensando que si se quedaba no tendría tiempo para escapar porque hablaban sin parar. El trío de sirvientas susurró mientras la veían irse, «Supongo que el rumor es cierto. Se siente genial que este lugar poco a poco tenga señales de alguien viviendo». Unos días después, la vida era realmente muy pacífica, la más pacífica de todas sus vidas, todo estaba bien excepto por una cosa. Calipso gritó, «Maestro. ¿Esto es entrenamiento?». Pierrere, con los brazos cruzados y tranquilo,
Preguntó cuántas veces tenía que decirlo para que entendiera, ordenándole que pisoteara. Calipso, molesta, pensó, este maldito padre, el entrenamiento se vuelve cada vez más loco. Por cierto, ¿quién dijo que a Pierrere le gusta la limpieza? Este montón seguro tiene más de un año. Calipso preguntó, maestro, ¿cómo lavo esto? Y Pierrere preguntó si todavía no podía invocar agua, advirtiendo que si ni siquiera podía hacer eso antes de los 8 años sería grave. Calipso se enojó diciendo que esa era la razón por la que no quería hablar con genios verdaderos como él, argumentando que a pesar de ser así, recibía mucha atención en clase. Pierrere dijo seriamente, ¿tú? Parece que el nivel de las orcas recién nacidas últimamente ha bajado a un nivel bastante bajo. Calipso se sintió frustrada pensando que ahora entendía por qué esos tipos decían que su padre era un desafortunado, y pensó que nunca había sido entrenada tan mal como ahora, decidiendo que tendría que sacarlo a relucir. Calipso preguntó qué debía hacer si no podía pisotearlo, y Pierrere le indicó que si tenía fuerza, ¿dónde la aplicaría? Calipso reflexionó un momento y dijo, «Es aquí, maestro, ¿ve? Ya lo hice, ya los pisoteé», pensando que si su fuerza era así, compensaría su cuerpo pequeño, y elogió a su maestro diciendo que era el mejor, tal como él le había enseñado. Al escuchar esto, Pierrere se sintió conmovido en su corazón y no pudo decir nada. Calipso pensó con certeza que su padre se había dado cuenta de que él era su padre, que había recibido atención toda su vida pero no tenía interés en nada, y pensó, somos extremos, ¿verdad? Príncipe Orca, seguramente algún día te sorprenderás por alguien parecido a ti. Calipso preguntó, maestro, no he terminado, ¿ya bajó? Ya casi termino, pensando que de todos modos aún no podía llamarlo padre. Luego dijo, ya hice todo, soy genial, ¿verdad? Pierrere respondió que no era nada especial y que no era difícil. Calipso dijo, no sé de quién soy hija para ser tan genial, y Pierrere preguntó, ¿hija de quién? Calipso sonrió brillantemente y dijo, eso, por supuesto, soy hija de mi padre. Pierrere se quedó atónito un momento y dijo, tienes 3 años, pero esa persona nunca ha aparecido ni te ha cuidado, ¿verdad? Calipso pensó enojada, sabes que ahora me estás cuidando tú, pero Pierrere dijo cruzando los brazos que cuanto más la miraba, más veía que su inteligencia no estaba mal. Calipso dijo alegremente, por supuesto, es porque soy una discípula enseñada por el maestro. Pierrere respondió que no necesitaba mencionarlo cada vez que abría la boca. Calipso lo miró y dijo, ¿qué? El maestro es quien me enseñó, y otra vez esa cara como si no le interesara nada en este mundo. Calipso preguntó por qué el maestro siempre estaba solo, si era porque no le gustaba tener mucha gente. Pierrere recordó fragmentos de sus memorias, pensando que era una lástima para su poder hidráulico, ya que su cuerpo era demasiado débil para contener esa capacidad maravillosa. Pierrere miró a lo lejos y dijo, veamos, es mejor que no me involucre con la gente de esa familia molesta. Calipso preguntó si por eso siempre mostraba esa cara de indiferencia, como si pudiera desaparecer en cualquier momento, a lo que Pierrere respondió en voz baja que no estaba equivocada. Calipso estiró su pequeño brazo, golpeó la pierna de Pierrere y gritó, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede decir esas palabras tan fácilmente? No diga eso tan fácilmente frente a una niña de 3 años. ¿El maestro está loco? Ella pensó, ¿mañana es el día en que el padre debe compensar a la hija que ha regresado? Calipso apretó el puño y dijo, no puede ser. La vida del maestro es demasiado vacía, el maestro debe aprender la belleza de la vida. Pierrere preguntó confundido, ¿qué? Y Calipso respondió, el maestro me enseñó, así que somos socios comerciales. Pierrere la miró diciendo que ni siquiera entendía lo que estaba diciendo, pero Calipso sonrió con picardía y dijo, confía en mí, le mostraré al maestro lo interesante que es la vida, y luego salió corriendo alegremente. Pierrere la siguió con la mirada recordando las palabras del sirviente, señor Pierrere, no sé si lo sabe, pero su hija ahora va por todas partes diciendo que usted la ama mucho. Jaja, es un rumor, ¿verdad? ¿Qué planea ganar creando un rumor así? Calipso sonrió de oreja a oreja gritando, maestro, ¿qué está haciendo? Venga rápido. El maestro es demasiado lento. Pierrere seguía pensativo, notando que era una niña prudente que nunca se había equivocado al llamarlo ni una sola vez.
La escena cambia a la academia. La maestra preguntó, «Princesa, ¿ya terminó de armar?» ¿Ya terminaron? Los gemelos dijeron, «Nosotros también terminamos, princesa». La maestra dijo que si terminaban de armar rompecabezas podían jugar al escondite, pero Calipso respondió, «No, no juego juegos de niños como ese». Los gemelos dijeron, «Cielos. Esa es la forma de hablar como mi papá, yo también quiero». Calipso les dijo que cuando fueran un poco mayores hablaran así, ya que la forma de hablar debe coincidir con la edad. Los gemelos respondieron al unísono, «De acuerdo, princesa». Nuestra mamá dijo que quiere conocer a la princesa una vez. Ella quiere agradecerte. Karen nos intimidaba mucho, pero ahora ya no nos duele, es gracias a la princesa. Calipso preguntó, ¿debería golpearlo más? Y los gemelos dijeron emocionados, «Princesa, te felicitaremos por tu cumpleaños toda la vida». Calipso dijo, «Por supuesto que deben ser leales. No necesitan darme nada, solo respondan a esta pregunta mía, ¿alguna vez han cocinado pescado?» Los ojos de los gemelos brillaron y dijeron, «Plato de pescado. Queremos cocinar este plato. Nuestro papá es muy bueno en eso». Calipso se levantó de un salto y dijo, «¿En serio? Entonces, si su padre es bueno cocinando, pregúntenle a él, ¿de acuerdo?» Poco después, la sirvienta Ea le daba de comer a Calipso, diciendo cariñosamente, «Princesa Calipso, querida, diga, preguntando cómo podía tener una cara tan blanca y linda y bigotes. Viro, al lado, también intervino diciendo, «Exactamente, nunca había visto a una niña tan linda como usted». Calipso pensó para sí misma que, aunque decían que los arenques eran muy amigables con los humanos, esto era un poco exagerado, pero reconoció que la comida era muy importante para su crecimiento y que todo lo que necesitaba era un crecimiento rápido. Luego pensó en los dragones, recordando que el Festival de los Dragones se celebraría de nuevo ese año. Reflexionó que el Festival de los Dragones es un gran evento organizado por la familia real en el Imperio Dragón, y para ser precisos, es un festival para mostrar la autoridad de la familia real, demostrando que el Duque Dragón también está en la palma de su mano. Ea suspiró y dijo que esta vez también era así, que solo los animales y los hombres bestia terrestres eran invitados, lamentando que ella también quería ir a probar una vez, pero que nunca invitarían a los hombres bestia acuáticos. Calipso pensó que su padre también querría conocer al Duque Dragón al menos una vez. Viro dijo radiantemente, ¿han escuchado todos? El jefe de familia regresará pronto, a lo que Calipso preguntó, ¿regresará? Las sirvientas se emocionaron diciendo, «¡Qué linda, princesa!». Acaba de guiñar el ojo, y aunque Calipso negó diciendo que no lo había hecho, Ea le pidió que lo hiciera de nuevo, y Calipso guiñó el ojo una vez. Poco después, comentaron que la jefa de familia había estado ausente por un tiempo y que había dicho que organizaría una reunión tan pronto como llegara. Calipso preguntó, «Parece que sabes muchas cosas, ¿no?», y Ea se rió diciendo que sus hermanas arenque estaban en todas partes. Calipso reflexionó que era una reunión familiar y se preguntó si habría alguna manera de inscribirse en ella, pensando que ahora no podía despertar el poder hidráulico repentinamente, por lo que creía que lo mejor sería presentarse. De repente, las palabras de sus hermanos mayores resonaron en su mente, «Me has derrotado, te seguiré en el camino para ser jefe de familia, si ganas, pisa mi cadáver y avanza», y se preguntó a quién debería ver primero de esos tres tontos. Ea volvió a apuntar con comida a Calipso diciendo, «Diga, pero Calipso dijo, «No como zanahorias». Ea se entristeció y se disculpó diciendo que no cocinaba muy bien, lo que hizo que Calipso se sintiera incómoda y tartamudeó, no tienes que disculparte», pero Ea insistió en que alguien como ella no debería cocinar. Calipso, para consolarla, dijo, «Oh, no es eso, solo es esta vez», y se comió un bocado, lo que hizo que todos aplaudieran felices. Luego, todos se despidieron diciendo, «Nos vemos mañana a la hora del almuerzo, princesa», y Ea prometió traer algo más rico mañana. Calipso saludó con la mano pensando, ¿una reunión familiar? ¿Qué estarán haciendo mis hermanos? Debo encontrarlos. La escena cambia a otro lugar donde Calipso caminaba a escondidas pensando que si seguía en esa dirección llegaría al instituto de nivel medio, recordando que los tres hermanos estaban en los institutos de nivel medio y que sería muy problemático si la atrapaban, por lo que debía tener cuidado.
De repente, una voz resonó preguntando si no sabía escuchar o si estaba sordo, cuestionando si estaba ignorando sus palabras o si era demasiado estúpido para entender lo que decía. Calipso se sorprendió al ver a la persona frente a ella, exclamando: «Ese de allá es Agenor». Vio que la persona que estaba lloriqueando era su tercer hermano, Agenor Aquasiadel, y se preguntó por qué lo estaban intimidando. Agenor estaba lloriqueando frente a los matones. Uno de cabello violeta le preguntó si no sabía que debía venir a saludarlos primero, y otro de cabello rojo añadió señalando su color de cabello, preguntando cómo alguien así había entrado a su clase. Agenor dijo con voz temblorosa: «No digan eso», pero el grupo se burló de él diciendo: «Escuchen esa voz, suena como una cabra bebé, jaja». Calipso se quedó atónita recordando su vida anterior, dándose cuenta de que Agenor en su época escolar era un loco al que le gustaba ser intimidado, fingiendo ser débil con el propósito de provocar el acoso para luego atacar a quienes lo intimidaban. Pensó que, de todos modos, si él usaba su poder ahora, todos ellos morirían antes de que ella pudiera unirse a la reunión, y decidió que no podía dejar que la noticia de que su hermano golpeó a sus compañeros de clase se convirtiera en un tema candente, ya que sería un gran problema. El chico de cabello rojo agarró a Agenor por el cuello preguntando si estaba tratando de ignorarlo a propósito y por qué no respondía. De repente, una voz gritó: «Espera», y Calipso apareció hablando con firmeza: «Deténganse». Un chico de cabello castaño se acercó preguntando qué hacía esa niña interviniendo, pero un chico de cabello rubio lo detuvo diciendo: «Oye, mira ese color de cabello», y el de cabello rojo preguntó qué pasaba con el cabello, hasta que se dio cuenta de que era una descendiente, notando las características que solo se podían ver en los descendientes de la familia. El de cabello rojo se giró preguntando por qué era tan pequeña, mencionando que había rumores de que era la hija del señor Pierrere. El de cabello violeta añadió que cualquier cosa relacionada con los descendientes era muy problemática y sugirió irse. El de cabello rojo empujó fuerte a Agenor y se fue, pero no sin antes decir: «Solo tuviste suerte hoy». Calipso cruzó los brazos y le sacó la lengua llamándolos «mocosos inmaduros».